Habacuc y el capítulo 3, vamos a leer versículos 1 y 2. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Ahora vamos al libro de Hechos y el capítulo 2. Hechos 2, leyendo versículos 41 a 47. Aquí vemos los resultados después de la predicación de Pedro en el día de Pentecostés. Hechos 2, 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Qué increíbles pasajes de la palabra de Dios, orando por avivamiento y viendo lo que pasa en el avivamiento. Es la palabra de Dios para nosotros, para enseñarnos, para animarnos, que también puede suceder en nuestros días. Vamos a orar que Dios ahora bendiga la predicación de su palabra. Nuestro Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, por esos pasajes que nos animan, que nos impulsan a orar, que nos dan más anhelo por ese tipo de obra aquí entre nosotros. Señor, no solamente queremos leer de ese tipo de obra especial en la iglesia primitiva, queremos verla en nuestros días. Queremos verla aquí entre nosotros, nuestra iglesia, para que sea transformada. Te pedimos, Señor, que nos enseñes hoy, que podamos seguir orando y deseando este avivamiento, y que tú en tu tiempo perfecto, y te pedimos que muy pronto puedas responder a nuestra petición y descender en poder y avivar tu obra en medio de los tiempos. Eso te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Llegamos hoy al final de nuestro estudio en cuanto al avivamiento, pero espero que no lleguemos al final de nuestro interés en el tema. Nuestra carga, que Dios nos bendiga con una obra soberana de su poder, de manera especial y milagrosa aquí entre nosotros, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad y en nuestro país. Hoy vamos a estudiar los resultados del avivamiento, los resultados de un avivamiento verdadero, viendo que el avivamiento verdadero resulta en la obra de Dios siendo conocida por medio de la salvación de mucha gente y la transformación radical de la iglesia de Cristo, produciendo resultados visibles y permanentes. Ahora, eso es mucho, pero quiero que captemos lo que estoy diciendo para que entendamos lo que vamos a estudiar. Lo digo otra vez. El avivamiento verdadero resulta en la obra milagrosa de Dios siendo conocida por medio de salvar a mucha gente y transformar radicalmente la iglesia de Cristo, produciendo resultados visibles y permanentes. Por un lado, no vamos a ver mucho nuevo en este mensaje, porque pues, ya vimos lo que es un avivamiento, por qué es necesario, y así con esto ya estudiamos algunos resultados, estudiamos lo que estamos buscando, lo que queremos que Dios haga, lo que necesitamos, las razones por las cuales buscamos un avivamiento, son precisamente las cosas que Dios hace cuando manda un avivamiento. Él aviva los corazones, nos da un sentido a nuestro pecado, salva a muchos, glorifica su propio nombre. También hace 8 días estudiamos cómo prepararnos. Y la manera en la cual nos preparamos también es lo que vemos en los resultados.
porque lo que Dios hace con nosotros, entre nosotros, mientras nos preparamos, es lo que Él sigue haciendo cuando manda el avivamiento. La predicación, la palabra, la oración, todas esas cosas que vimos la vez pasada. Recuerden que en un avivamiento verdadero no es que algo diferente sucede, algo diferente que normal, sino que sucede lo mismo a mayor grado, más grande. Es decir, aún ahora, en este momento, Dios está salvando a los incrédulos y santificando a su iglesia por medio de la palabra, por medio de la predicación y la oración. Dios lo está haciendo. En un avivamiento, Dios también salva a los incrédulos y santifica a su pueblo por medio de la predicación y la oración. La única diferencia es que en avivamiento Dios lo hace a mayor grado. Es una obra mucho más grande, más personas salvas, una santificación radical, prioridades cambiadas para siempre en la iglesia de Dios. Es obvio que algo especial está sucediendo. Entonces, el avivamiento verdadero resulta en la obra milagrosa de Dios, siendo conocida por medio de la salvación de mucha gente y la transformación radical de la iglesia, produciendo resultados visibles y permanentes. Vamos a ver eso en dos partes. En primer lugar, el avivamiento verdadero resulta en la obra milagrosa de Dios siendo conocida por medio de la salvación de mucha gente y la transformación radical de la iglesia. Y sí, yo sé que estoy repitiendo mucho las mismas palabras, pues para que entendamos lo que sucede en el avivamiento. Aquí son muchas palabras también, pero creo que todas comunican algo muy importante. Ante todo, no quiero que olvidemos que en un avivamiento verdadero es algo producido soberanamente por Dios. Ningún ser humano puede producir un avivamiento, ni con todas las técnicas y todos los métodos del mundo. El ser humano puede producir algo emocional, puede tener una reunión en donde todos lloran y muchos pasan la frente, pero eso no es un avivamiento. Entonces, el avivamiento verdadero resulta en la obra milagrosa de Dios siendo conocida. No es la obra del ser humano, no es nada que producimos nosotros, es Dios, su obra especial, su obra milagrosa, su obra soberana. Y en el avivamiento, esta obra de Dios es conocida. Todos la ven. Es algo especial, algo a mayor grado de lo que normalmente sucede. Y digo eso, empiezo con esto, porque creo que nos ayuda mucho a guardar el enfoque en Dios y no permitir que el enfoque se desvíe al ser humano. Porque aun cuando hablamos de un avivamiento verdadero y los resultados de un avivamiento verdadero, puede ser muy fácil para nosotros enfocarnos en los números, en cuántas personas son salvas, en cuántas personas vienen a la iglesia. Esas cosas son válidas y vamos a ver esos tipos de resultados más adelante. Pero primero, lo más importante, el resultado más importante de un avivamiento verdadero es que el nombre de Dios sea conocido. No el nombre de su iglesia, no el nombre del pastor que está predicando, que su gloria sea conocida, que el enfoque esté en Él, no en nosotros, no en los resultados que nosotros vemos en nuestra iglesia. Entonces, quiero decir eso al principio, para que no perdamos el enfoque en lo que es más importante. Cuando Dios manda un avivamiento, es, ante todo, para glorificar su nombre. Para que el enfoque esté en Él, para que su poder sea manifestado ante todos y todos puedan conocerle como el único Dios vivo y verdadero, el Dios infinito, eterno, inmutable en todo su ser y en todos sus atributos. Podemos ver este énfasis en nuestros pasajes que leemos hoy. Si regresamos a Habacuc 3:2, el profeta estaba orando y dijo, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. El profeta oró, aviva tu obra. La obra de Dios. En medio de los tiempos, hazla conocer. Haz que tu obra sea conocida. El enfoque está en Dios. Es su obra.
y queremos que su obra sea conocida. Y en la ira, acuérdate de misericordia. El profeta no estaba orando para que un cierto número de personas fueran salvas, sino que la misericordia de Dios fuera derramada y vista en sus días, en su tiempo. También vemos lo mismo en Oseas y el capítulo 6, versículos 1 y 2. Oseas, el capítulo 6 y versículos 1 y 2. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, y dio y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Fíjense que Dios hace todo eso. El enfoque está en Dios. Él da vida, Él cura, Él aviva. Lo que antes estudiamos en el Salmo 85, versículo 6. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Tan impresionante lo que dice el salmista. No dice, ¿no volverás a darnos vida para que tengamos una iglesia más grande? Como un pastor probablemente va a pensar, Dios, ¿no volverás a darnos vida para que todos vengan al segundo culto? Eso no es el enfoque. Eso no es importante, por supuesto. Pero lo más importante es que el pueblo se regocije en Dios, que su nombre sea glorificado, que el enfoque esté en Él, no en nosotros. El avivamiento, en cierto sentido, si me entienden, es para Él. Es para que todos vean a Dios, no para que todos vean a nosotros. Y vemos este enfoque en Dios también en el pasaje en Isaías 64, que vimos creo que la semana pasada. Isaías 64, versículos 1 y 2. Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escureciesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Fíjense en dónde está el enfoque en un avivamiento. Queremos un avivamiento ante todo para enfocarnos en Dios, para ver su presencia, para glorificar su nombre. Aquí dice, para que Dios haga notorio su nombre a sus enemigos, para que las naciones temblaran a su presencia. Entonces, en un avivamiento verdadero, la obra milagrosa de Dios es conocida. Su nombre se hace notorio. Todos pueden ver lo que Él está haciendo. No hay ninguna duda de que esa es la obra de Dios. Y por eso Él recibe toda la gloria. El avivamiento verdadero resulta en la obra milagrosa de Dios siendo conocida. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo? ¿Cuáles son los resultados visibles? Le dije, el enfoque está en Dios, el enfoque está en su gloria. Pero ¿cómo es que Dios se glorifica a sí mismo? ¿Qué hace para recibir la gloria, para hacer notorio su nombre ante las naciones? El avivamiento verdadero resulta en la obra milagrosa de Dios siendo conocida por medio de 2 cosas. La salvación de mucha gente y la transformación radical de la iglesia. Vamos a pensar en las 2 partes. En el avivamiento verdadero, Dios obra milagrosamente en su iglesia. Eso primero. La soberana y poderosa obra de Dios es conocida por medio de Dios obrando milagrosamente, de manera diferente, de manera más grande en su iglesia. Recuerden, por favor, que técnicamente un avivamiento es algo que sucede en la iglesia. Algo que tiene vida es avivado. Si no tiene vida, no puede ser avivado. El avivamiento es técnicamente para la iglesia. Obviamente, sin duda, el avivamiento también es caracterizado, como vamos a ver, por muchas personas siendo salvas, pero es por medio de la iglesia. No es que Dios salva a muchos incrédulos y después obra en la iglesia para que esas personas puedan venir a la iglesia, sino que primero obra en su iglesia y después, o mientras, salva a mucha gente y las agrega a la iglesia. Por eso el historiador Ian Murray dijo que cada verdadero avivamiento empieza en la iglesia. Y una prueba de la genuinidad de la obra es que no deja a los creyentes en donde estaban.
Primero Dios obra en su iglesia y acelera el proceso de santificación en sus hijos. Ahora, para probarlo, regresemos a nuestros pasajes. Primero a Habacuc 3 y el versículo 2. Habacuc 3:2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer, y en la ira acuérdate de la misericordia. Fíjense que el profeta ora y clama a Dios que Él avive su obra en medio de los tiempos. Que haga que su obra sea conocida. ¿Cuál es su obra? En ese tiempo el profeta estaba orando por la nación de Israel, el pueblo de Dios en ese tiempo. Hoy en día es la iglesia. La obra de Dios es su iglesia. Entonces estamos orando que Dios avive la iglesia, que Dios obre en nosotros. Nosotros que hemos sido salvos por la sangre de Cristo, que hemos recibido la nueva vida por el Espíritu Santo, necesitamos ser avivados. La iglesia necesita ser avivada. Eso vemos aún más claramente en nuestro pasaje en Oseas, capítulo 6. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. El profeta está aquí hablando por Israel, por el pueblo de Dios en ese tiempo. Primero, que se arrepiente, como vimos hace 8 días. Venid y volvamos a Jehová. Pero entendemos que esto no se refiere a los incrédulos, porque los incrédulos nunca han estado con Dios para poder regresar a Él. Se refiere al pueblo de Dios. Como dije, en términos actuales se refiere a la iglesia de Cristo. Somos nosotros que necesitamos venir y volver a nuestro Dios. Y la razón por la cual la iglesia debe hacerlo es porque aunque Él ha arrebatado, aunque Él ha herido, aunque no vemos tantas bendiciones como queremos, aunque tal vez vemos que el obra no está creciendo como antes, eso de Dios, Él también puede curar a su pueblo, puede vendar nuestras heridas. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Todo eso para probar que la obra de un avivamiento verdadero empieza en la iglesia de Dios, en el pueblo de Dios. Necesitamos venir y volver a Jehová. Como leemos en Apocalipsis, necesitamos regresar a nuestro primer amor. Necesitamos, como dijo David en los Salmos, necesitamos otra vez el gozo de nuestra salvación. Es un equilibrio muy difícil para un pastor, ¿verdad? Porque tengo que predicar la verdad y tengo que confrontar personas que no están bien, pero nunca quiero que las personas o vengan a la iglesia o lean la Biblia o oren o lo que sea solamente porque el pastor me está forzando a hacerlo. Lo que quiero, incluyéndome a mí, es que nosotros regresemos a nuestro primer amor. Es decir, nadie va a tener que forzarnos. Nadie va a tener que decirnos, ¿por qué no estabas en la iglesia? Porque vas a estar, pase lo que pase. Vas a tener un gozo en tu salvación que nadie te puede quitar. Es lo que queremos. No lo tenemos todavía, por eso estamos orando por ese tipo de avivamiento. Por eso debemos estar trabajando en esas cosas, para que Dios nos dé perdón, para que nos perdone esos pecados y nos ayude, nos dé poder para regresar a nuestro primer amor. Por favor, entiendan, tu trabajo no puede ser tu primer amor. Tu trabajo no puede ser la cosa más importante, no puede tomar todo tu tiempo. Y tu familia tampoco. Es Dios. Dios es primero. Dios tiene prioridad. Él merece todo nuestro amor. Necesitamos venir y volver a nuestro Dios. La obra empieza en la iglesia. Eso vemos también en Hechos 2, que vamos a considerar en un momento. El pasaje que leímos entre el pueblo de Dios, entre los judíos, primero Dios estaba haciendo su obra. Pero también, sin ninguna duda, en el avivamiento verdadero, también Dios obra milagrosamente en los incrédulos. Dios también es glorificado por medio de salvar a sus enemigos, salvar a los rebeldes, los peores, los pecadores como nosotros.
Cuando Dios decide descender en gloria y hacer notorio su nombre entre las naciones, Él salva a mucha gente dentro de un breve periodo de tiempo. Dios salva a aquellos en la iglesia que son hipócritas, para que en verdad sean salvos, no solamente vengan a la iglesia, y también salva a aquellos fuera de la iglesia, personas que no están buscando a Dios, personas que no tienen ningún interés en la iglesia. Dios obra milagrosamente y salva a todas esas personas para su propia gloria. Vemos esto en el pasaje en Hechos 2. Regresando a Hechos 2, versículos 41 y 47. Hechos 2, versículos 41 y 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Versículo 47, estaban alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En un día, 3,000 personas fueron salvas. ¿Alguna vez hemos visto algo así? No. A veces hay campañas evangelísticas en esta ciudad o en otras partes y ellos dicen después que tantas personas, miles de personas fueron salvas, miles y miles y miles. Pero la prueba de que no ha sido una obra verdadera de Dios es que esas personas nunca aparecen en una iglesia después. No han sido cambiadas, sino son una estadística y después regresan a sus vidas normales sin Dios. No han sido salvos. Esos tipos de campañas son un engaño, de hecho muy peligroso para una ciudad o país. Pero sucede mucho aquí en nuestro país. Pero aquí vemos en Hechos 2 que 3,000 personas fueron salvas. Y dice que también esas personas fueron bautizadas. Dice que perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión. Versículo 47 dice que fueron añadidas a la iglesia. Esto es un avivamiento verdadero. Cuando muchas personas son salvas y después las mismas personas son bautizadas y después las mismas personas son añadidas a la iglesia. Y después perseveran en su fe, perseveran en la doctrina, perseveran en la comunión con el cuerpo de Cristo. Si no es así, no es verdadero. Cuando una persona o miles de personas dicen que son salvas, pero no perseveran y no están en la iglesia, no pueden afirmar ser los hijos de Dios. De hecho, lo que dice el versículo 47 es muy impresionante. Dios añadía cada día a la iglesia los que vienen a ser salvos. Cada día. Cada día más personas estaban siendo salvas. Ese es un avivamiento. Nada nuevo. Dios ahora está añadiendo personas a la iglesia, pero no cada día. El movimiento es algo a mayor grado, algo más grande. Y si me permiten, quiero enfatizar otra vez este punto, que esas personas salvas y bautizadas fueron añadidas a la iglesia. Entonces es muy claro aquí en el texto inspirado que añadido a la iglesia es sinónimo por ser salvo. Entiéndeme. Añadido a la iglesia es sinónimo con ser salvo. Las dos cosas aquí estaban estrechamente vinculadas. Que debería quitar la excusa a la persona que piensa que puede ser un cristiano sin su iglesia local. No puedes. La persona que piensa que lo que importa es su relación personal con Dios y nada más. No, está equivocado. Bíblicamente, no son mis palabras, bíblicamente lo que sucede es que una persona es salva, bautizada, añadida a la iglesia. Ese es el orden bíblico, es el proceso bíblico, es lo que la Biblia dice que sucede con el verdadero cristiano. La Biblia no sabe nada de la persona tan común en nuestros días que afirma ser un cristiano, pero no quiere ser parte de una iglesia local. O se queda en su casa o nada más asiste a la iglesia sin ser parte de la iglesia. Porque fíjense bien, no dice aquí que la gente fue salva y empezó a asistir a la iglesia. No es lo que dice. Fueron añadidos a la iglesia. Significa, la iglesia sabía cuántos eran. Sabía quiénes eran.
que es el patrón bíblico que nosotros también seguimos en su iglesia con la membresía. La membresía es bíblica, importante y esencial. Aquí lo vemos. Entonces, un avivamiento verdadero resulta en la salvación de mucha gente, pero también resulta en mucha gente siendo añadida a la iglesia local. Un avivamiento verdadero resulta en muchos bautismos y muchas membresías también. Ese es el patrón bíblico que vemos en la iglesia primitiva en Hechos 2. Ahora, en segundo lugar, el avivamiento verdadero produce resultados visibles y permanentes. La segunda parte de este tema. El avivamiento verdadero resulta en la obra milagrosa de Dios siendo conocida por medio de la salvación de mucha gente y la transformación radical de la iglesia de Cristo, produciendo resultados visibles y permanentes. Tiene mucho sentido que habrá resultados visibles y permanentes, porque si es la obra milagrosa de Dios siendo conocida, entonces tiene que haber resultados visibles y permanentes. Ahora, no es que nos preocupamos muchísimo por las estadísticas, pero en un avivamiento verdadero hay algo especial que sucede y todos lo ven para la gloria de Dios. Son resultados visibles. Y podemos ver muy claramente esos resultados de manera muy práctica en nuestro pasaje aquí en Hechos 2, especialmente enfocándonos en el versículo 42. Empezando en el versículo 41. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 cosas, 4 resultados visibles de un avivamiento, que por supuesto también debemos ver en cualquier iglesia en cualquier momento, pero que sin duda suceden durante el avivamiento. En primer lugar, un resultado del avivamiento verdadero es una perseverancia en la doctrina. Aquí dice la doctrina de los apóstoles. Otras palabras, el resultado es una dedicación a y un enfoque en la palabra de Dios. Por eso dije que no hay mucho nuevo en este mensaje, porque eso vimos hace 8 días. Pero tiene mucho sentido. Si en el tiempo de prepararnos para el avivamiento, necesitamos enfocarnos en la palabra siendo predicada, la palabra en la iglesia local, entonces, ¿qué esperamos cuando venga el avivamiento mismo? Esperamos más de la palabra, el enfoque continuo en la palabra de Dios, específicamente la palabra siendo predicada en la iglesia. Aquí dice una perseverancia en la doctrina de los apóstoles. Por doctrina de los apóstoles se refiere a lo que Cristo y los apóstoles enseñaron, que es lo que nosotros encontramos escrito en nuestras Biblias. Entonces, nosotros no creemos en un tipo de avivamiento que tiene como su base las palabras del hombre, una visión de algún hombre, la experiencia de un hombre, las palabras manipuladoras de un hombre. No, un avivamiento verdadero se basa en y resulta en una perseverancia en la doctrina bíblica, en la sana doctrina como encontrada en la palabra de Dios escrita. Hay un énfasis en la Biblia. Leerla, memorizarla, meditar en ella, vivirla. Y fíjense que dice que hay una perseverancia en la doctrina. Pues nosotros sabemos que es muy fácil asistir a la iglesia por algunos meses. Cualquier persona lo puede hacer. Es otra cosa asistir a la iglesia para el resto de tu vida. Es una cosa decir, yo puedo aguantar el pastor predicando por algunos años y después voy a otro lugar. O después me quedo en mi casa. Es otra cosa perseverar en la doctrina. Es fácil venir en tiempos normales a un culto a las 12:15 y salir a las 2 y ya tener todo el resto del día para mí. Es difícil venir para la escuela dominical temprano, después estar en un culto, después segundo culto. Difícil que los miércoles también sean una prioridad, pero tenemos que perseverar. No, yo entiendo perfectamente que no es siempre fácil perseverar en la doctrina, que no es siempre fácil perseverar en la palabra. No es siempre fácil, por ejemplo, leer la Biblia como deberíamos. Entiendo. Pero tenemos que perseverar. También, aunque tal vez no parece,
Yo entiendo perfectamente que no es siempre fácil asistir a cada culto de la iglesia. Estar en los cultos, estar en oración. Entiendo que no es fácil, pero tenemos que perseverar. Esto es un resultado del avivamiento verdadero, una perseverancia en la doctrina de la palabra de Dios. El siguiente resultado práctico que vemos en el versículo es un énfasis en la comunión de los santos. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Ellos perseveraban en la iglesia, en comunión con los hermanos. Y los hermanos en ese tiempo, sin duda, tampoco eran perfectos. Sabemos que había problemas y conflictos en la iglesia primitiva. Leemos en Hechos 6 y en otras partes del libro de Hechos. Pero eso no estorbó este resultado de estar en comunión unos con otros. Entonces, en un tiempo de avivamiento verdadero, hay un anhelo de estar juntos en la iglesia, aun con aquellos que no son como nosotros, aun con personas difíciles, aun con aquellos que nos han ofendido. Queremos estar juntos. Y vemos específicamente cómo seguir en comunión en versículos 44 a 47. Todos que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Fíjense entonces en cómo perseveraban en comunión. Primero, creyendo lo mismo, los que habían creído. También perseveraban en comunión siendo generosos, compartiendo. Los que tenían daban a los que no tenían. Hasta algunos vendieron propiedades y cosas así para proveer para las necesidades de sus hermanos en Cristo. Vemos que les gustó estar juntos. Versículo 46. Perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón. Es decir, se reunieron y les gustó estar juntos. En vez de salir del culto corriendo a sus casas para estar solos, en vez de estar corriendo del culto para estar con los familiares incrédulos todo el tiempo, ellos querían estar juntos. Y no solamente los domingos. Cada día, unánimes en el templo, partiendo el pan en las casas. Entonces, por supuesto, aquí, como vamos a ver, hay un énfasis en la cena del Señor, lo que se hace en el culto del domingo. Pero en versículo 46 está hablando de lo que hacían cada día, cuando no era día de reposo, cuando no había culto. De todos modos, estaban juntos. Y no a fuerzas, dice, con alegría y sencillez de corazón. Ni Pedro ni los otros apóstoles tienen que forzarles a estar juntos. Era su deseo. Es lo que vemos, lo que queremos en un tiempo de avivamiento verdadero. Otro resultado del avivamiento que vemos ilustrado aquí es un énfasis en los sacramentos. Dice el versículo 42 que perseveraban también en el partimiento del pan. Y por varias razones interpretamos esto como refiriéndose a la cena del Señor. En parte, porque más adelante, como ya vimos, habla de ellos comiendo en sus casas. Eso es algo diferente. Y normalmente esta frase, el partimiento del pan, se refiere a tomar la cena del Señor en la iglesia. Por un lado, otra vez vemos el tema de comunión. 1 Corintios 10 nos dice que cuando tomamos la cena, estamos participando en comunión con el cuerpo y sangre de Cristo, pero también participando en comunión unos con nosotros en el cuerpo de Cristo, con los miembros de la iglesia. También vemos aquí un enfoque en ese tiempo de avivamiento en la persona y la obra de Cristo. Ellos cada semana estaban recordando lo que Cristo había hecho por ellos. Y también, sin duda, en un tiempo de avivamiento, cuando muchas personas son salvas, vamos a ver muchos bautismos, vamos a ver muchas personas tomando la cena por primera vez con nosotros. Es lo que sucede en un avivamiento verdadero. Y finalmente vemos un énfasis en las oraciones. Otra vez el versículo 42, perseveraban en las oraciones. La oración de la iglesia es un resultado visible de un avivamiento. Ya estudiamos la importancia de la oración corporativa, la oración como iglesia, cuando estudiamos
hace 8 días cómo prepararnos para un avivamiento. Pero por supuesto, así como Dios usa la oración como medio para mandar un avivamiento, también las reuniones de oración en la iglesia continúan durante el avivamiento. Es un enfoque en un tiempo de avivamiento verdadero. Y aquí fíjense que dice que ellos perseveraban en las oraciones. Y sí es importante que está en plural. La idea principal aquí es que esos creyentes tenían tiempos fijos para orar juntos y no solamente de manera individual. Si vemos versículo 46, otra vez, dice que ellos se reunían en el templo cada día. Y si vas al versículo 1 del capítulo 3, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Lo ven? Había una hora específica, fija para oración, para orar juntos. Es muy importante porque muchas veces a veces personas me han preguntado, ¿por qué tanto énfasis aquí en los miércoles, pastor? ¿Por qué tanto énfasis en una reunión que no se encuentra en la Biblia? La Biblia nos manda los domingos, sí, pero no nos manda nada de una oración los miércoles. Bueno, el día no, pero tenemos el ejemplo de la iglesia primitiva en un tiempo de avivamiento que ellos tenían una hora fija cada día para orar juntos. La hora de la oración. Entonces, por supuesto, eso es lo que queremos también. No es que el pastor está forzando, espero que no esté forzando a nadie a orar. Está en la iglesia para orar. Y espero que sea el deseo más grande de nuestros corazones, sacrificar lo que sea necesario para estar juntos y orar. Por supuesto, ese tipo de anhelo empieza con la oración personal. Si tú no oras en privado, tampoco vas a querer orar en público. Y creo que esa es muchas veces la razón por la cual personas no quieren estar en la reunión de la iglesia de oración, porque no saben orar, porque no lo hacen. Entonces, por supuesto, empieza con la oración en privado. Pero también hay personas que sí oran en privado, que entienden su importancia, pero todavía no entienden la importancia de orar juntos como iglesia. Es un medio de gracia que Dios usa. Y lo vemos aquí que es un resultado visible de un tiempo de avivamiento. Y creo que lo hemos visto, que hemos hablado mucho en sus días. Dios nos ha bendecido enormemente en sus meses de pandemia con reuniones de oración muy dulces, ¿verdad? Diferentes, con más personas orando por este medio. Damos gracias a Dios por eso. Yo estoy seguro que por medio de eso está preparándonos para un avivamiento. Pero también tenemos que pensar ahora, para prepararnos de antemano, ¿qué va a pasar cuando ya regresamos a reunirnos en persona los miércoles? Una vez al mes los domingos, en vez de comunicar. ¿Vamos a regresar como antes de la pandemia? Y tener muy pocos porque no es importante para la mayoría. Otros, yo entiendo la situación de algunos en la iglesia que honestamente no pueden, pero no todos viven lejos de la iglesia. Si queremos un avivamiento, y vemos aquí que es un resultado de un avivamiento, es orar juntos como iglesia. Como dije, yo no puedo cambiar el corazón de nadie, no quiero manipular a la iglesia para que todos vengan solamente para satisfacerme a mí. Eso no importa para nada y por favor no lo hagan. Lo que quiero, la cosa por la cual estoy orando, es que Dios cambie nuestros corazones. Que entendamos qué es más importante en mi vida. Y lo más importante en mi vida no son las cosas materiales que van a quedarse aquí cuando moramos. Necesitamos guardar el tesoro para el cielo. Es otro mensaje tal vez. Eso es de aplicación, pero vemos aquí, sin lugar para duda alguna, que cuando Dios se manifiesta en avivamiento, en su poder, uno de los resultados visibles se ve en las reuniones de oración de la iglesia. Entonces, es mi oración que Dios haya obrado en nosotros, en nuestros corazones, por medio de su palabra en esta muy breve serie en cuanto a avivamiento. Lo necesitamos mucho. Nuestros corazones se enfrían. Nosotros nos desviamos de manera muy fácil. Nuestro país, nuestra ciudad va de mal en peor. Queremos que el nombre de Dios sea más glorificado, que su obra sea notoria ante el mundo incrédulo. Necesitamos que Dios descienda en poder, que transforme su iglesia por medio de la predicación de su palabra
que nos guía al arrepentimiento por nuestros pecados, que salve a mucha gente y que nos santifique a nosotros, sus hijos. Necesitamos prepararnos por medio de enfocarnos en los medios públicos de gracia. La palabra predicada, la oración como iglesia, y después confiar que Dios va a hacer su obra en nosotros. Quiero terminar con 2 citas en cuanto a lo que sucede en un avivamiento. La primera cita es alguien explicando lo que pasó en otros días de avivamiento. Él dijo que familias enteras fueron transformadas y a veces pasarían todo el sábado en oración y alabanza. Se hizo una obra profunda y duradera en las vidas de muchos. Muchos ni podían describir cómo era estar en un avivamiento. Era algo más allá de palabras. Eso queremos. Familias enteras transformadas. Fíjense, tal vez usaron los sábados también para Dios. ¿Puede ser? Prepararnos para el domingo. Y la segunda cita es de un hombre quien experimentó el avivamiento en Gales en el siglo XIX. Él dijo, los efectos no fueron transitorios. Han dejado una impresión profunda en nuestras mentes y han influenciado nuestra conducta para el bien. Nos sentimos más serios, más preparados para hablar de nuestra vida religiosa, más preocupados por la salvación del mundo, más deseosos de que el Señor moriría entre nosotros y que nos bendeciría con un aún más grande derramamiento del Espíritu Santo. Que sí sea ante nosotros también. Que el Señor Jesús venga pronto para hacer esta obra entre nosotros, para glorificar su nombre por medio de un avivamiento verdadero. Amén. Vamos a orar. Por eso te pedimos, Señor. Eso es el deseo de nuestros corazones. Nuestros corazones unidos como iglesia en este momento, todos con la misma petición. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de misericordia. Señor, estamos viendo tu vida en nuestra ciudad y nuestro país. En la ira, Señor, acuérdate de nosotros. No nos abandones, Señor. Acuérdate de tu pueblo. Avívanos. Aviva tu iglesia. Aviva nuestros corazones. No queremos continuar como somos. No queremos continuar así, Señor. Tibios. Con las prioridades equivocadas. Con tanto pecado. Si necesitamos que tú hagas algo. Te rogamos que lo hagas, Señor. En tu tiempo, por supuesto, pero queremos que lo hagas pronto. Queremos que tu nombre sea más glorificado en nuestras casas, en nuestra iglesia, para que todos puedan ver que lo que está sucediendo entre nosotros solamente puede ser de Dios. Por el amor de tu nombre, Señor, haz esta obra entre nosotros. Te rogamos en nombre de Cristo. Amén.